Nos vamos a regresar a lo que estuvimos viendo la clase pasada. Ya tengo un vago recuerdo de dónde nos quedamos, pero si alguien me ayuda sería excelente. Entonces empezamos a ver la energía de la vida, ¿no es cierto? Y, ya me acordé. Vimos todo lo que era, ¿no es cierto? Como conceptos básicos de termodinámica, y también vimos el tema de las enzimas, ¿no es cierto? Y habíamos empezado a revisar el tema de respiración celular y creo que me quedé aquí, ¿no es cierto? Este es el balance del primer paso de la respiración celular, de la glucólisis, mediante la cual nosotros a partir de una molécula de glucosa obtenemos 2 moléculas de piruvato, ¿no es cierto? La molécula de glucosa de 6 carbonos se va a romper en 2 moléculas de 3 carbonos, dejándonos, ¿no es cierto?, un saldo energético positivo. ¿Y por qué decíamos que era positivo, Lisette Sánchez, te acuerdas? A ver, perdón que le No se interrumpa. está viendo la No presentación. está viendo la presentación, ya. Listo, no pasa nada. Espérenme. Se me movió. ¿Dónde está la otra ventana? Ya, ahí. Listo, asumo que sí ven, porque no contesta. Entonces, ¿por qué decíamos que este balance es un balance energético positivo, Lisette? Se colgó. Sigo con los que tengo en la filita. Miguel, ¿por qué decíamos que este balance era un balance positivo? No, profe, la verdad no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué el balance energético aquí es positivo? Robert. Era porque invertía 2 moléculas de ATP y me resultaban 4. Ajá, ¿no es cierto? La célula invierte 2 moléculas de ATP. ¿Para qué invierte esas moléculas de ATP la célula, Robert? ¿Te acuerdas? Qué buena pregunta, profe, no me acuerdo. Está ahí en el dibujo. ¿Quién se acuerda? Miguel. Ya, eso sí me acuerdo, profe. Ya. Usaba 2 moléculas de ATP para generar la molécula de bifosfato de fructosa. Ya, ¿cómo De se llama ese paso? glucólisis. Alza la vista y mira tu pantalla. ¿Cómo se llama ese paso? Glucólisis. No. Cuando inviertes las 2 moléculas de ATP y formas el 1,6-bifosfato de fructosa, ¿cómo se llama ese pasito? Tiene un nombre especial. Que está en la Activación de la pantalla. glucosa. Eso, está en la pantalla. Ya, muy bien. Entonces se invierten, ¿no es cierto?, 2 ATPs para activar la glucosa, pero luego por cada molécula de 3 carbonos, la célula sintetiza 4 ATPs. Si gasto 2 y produzco 4, el saldo que me queda es un saldo positivo de 2 moléculas de ATP. ¿Qué otra manera tengo yo de generar energía diferente a la de obtener moléculas de ATP? Melanie, ¿te acuerdas? Melanie Guamaní. Sí me acuerdo que se parece. Cuando se ingresaba el hidrógeno al NAD, la molécula de NAD. Al N además, a esa molécula, nicotinamida adenosín difosfato. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo capto 2 electrones y un protón y estos se pegan al N además? ¿Qué proceso es ese, Alexis Figueroa? O el que se acuerde. Miguel, sigues con la mano alzada y no sé si es que sabes o solo se te quedó. Ya, quítate eso. ¿Quién se acuerda cómo se llama cuando una molécula capta electrones? ¿Qué pasa? ¿Se reduce o se oxida? Se reduce. Se reduce, ¿no es cierto? Cuando yo capto electrones me reduzco y si yo pierdo electrones me oxido, ¿no es cierto?
Entonces, en este caso, el N además funciona como una reserva de electrones, ¿no es cierto? Y entonces, esta es una reserva de energía. Esos electrones pueden ser cedidos para catalizar otra reacción, ¿ya? Entonces, eso es un poquito como el resumen de lo más importante que vimos la clase pasada, luego de toda esa clase larguísima, ¿no? Entonces, terminamos con energía en forma de 2 ATPs, pero también terminamos con energía a manera de 2 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa que empieza el proceso de respiración celular, ¿ya? Y este primer paso de oxidación de la glucosa, ¿cómo se llama? Britney. Alguien que se acuerde, ¿cómo se llama este paso? Está en la pantalla. Glucólisis. Es la glucólisis. Esto es lo que es, en sentido estricto, esto es la glucólisis, la oxidación de la glucosa en piruvato, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Ágata, tú mismo, ¿te acuerdas en qué condiciones ocurre esta oxidación de la glucosa? ¿En dónde y en qué condiciones? ¿En qué lugar de la célula? A ver, la oxidación de la glucosa, o sea, yo tengo que dice que, o sea, va a ocurrir, que se van a invertir energía para esta activación y se va a fosforilar. Entonces, podría ocurrir en la mitocondria, porque ahí también, o sea, hay un medio donde puede haber oxígeno que también va a ayudar a la glucólisis. No, este primer paso, la oxidación de la glucosa en piruvato. Solo este pasito, ¿dónde ocurre? En el citoplasma celular. En el citoplasma, ¿ya? ¿Y en el citoplasma hay o no hay oxígeno? ¿No? Ya, entonces este primer paso de oxidación de la glucosa en piruvato ocurre en el citoplasma, o sea, en el citosol, en condiciones anaeróbicas, ¿ya? Entonces, luego sí, la célula un poco tiene que decidir, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el destino de ese piruvato? ¿Ya? Entonces, ahí sí la célula analiza, de cierta manera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones del medio? Si es que hay o no hay oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando la glucosa está presente en el citosol y se oxida, ¿no es cierto? Y genera el piruvato, si es que no hay oxígeno, la célula puede entrar en un proceso que se conoce como el proceso de fermentación, ¿ya? Este puede ser fermentación láctica o fermentación alcohólica, dependiendo de qué molécula va a actuar como aceptor de sus electrones, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las células musculares, vamos a hablar de fermentación láctica y entonces los electrones que están almacenados en el NADH, ¿no es cierto?, van a ser cedidos a un compuesto final que se va a transformar en lactato. El lactato es la forma reducida, ¿no es cierto?, de el aceptor de los electrones en el caso de la fermentación láctica. Y si es que el aceptor final de los electrones es otro, ¿no es cierto?, los electrones del NADH se van a transferir a un compuesto que se va a transformar en etanol en el caso de la fermentación alcohólica. No entro ahorita más en detalle en estos para no confundirles, ¿ya? Pero si es que dentro de la célula hay oxígeno y ese oxígeno puede ser incorporado a la mitocondria, los electrones captados por el NAD+ para transformarse en su forma reducida, que es el NADH, ¿no es cierto?, van a pasar a formar parte de la cadena transportadora de electrones que va a ocurrir asociada a la membrana de la mitocondria, es esto de aquí, pero también el piruvato en ese caso va a entrar a la mitocondria y dentro de la mitocondria va a entrar a formar parte del famoso ciclo de Krebs, ¿ya? Este ciclo de Krebs en la célula tiene un propósito específico, que es justamente terminar de minar toda la energía que está disponible en el piruvato,
¿ya? Aquí vamos a tener la generación de una molécula de ATP más, pero lo más importante del ciclo de Krebs es que en este ciclo vamos a tener 4 reacciones de óxido-reducción. Esas 4 reacciones de óxido-reducción van nuevamente a almacenar electrones mediante el uso de cofactores como el NADH, pero aquí vamos a ver que hay un aceptor de electrones más, que es el FAD2, ¿ya? Y entonces, en ese caso, sus 2 transportadores de electrones que se van a generar aquí van a pasar también a formar parte de la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, que a la final es el motor de un proceso que vamos a ver el día de hoy, que se conoce como el proceso de quimiósmosis, ¿ya? La energía química almacenada mediante electrones sirve para formar un gradiente de protones, y ese gradiente de protones funciona igual que un molinito de agua, ¿ya? El gradiente de protones va a servir para que una enzima específica, la ATP sintasa, tenga energía y pueda fosforilar el ADP en ATP. Entonces, este proceso de aquí es el proceso que más ATP va a generar dentro de la célula. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Solo para darles así como un resumen súper concreto. Dime, Robert. Profe, perdón que le moleste, pero ¿puedo volver a repetir lo del ciclo de Krebs, por favor? Ya, cuando hay oxígeno, el piruvato, ¿no es cierto?, va a ingresar a la mitocondria, y en la mitocondria el piruvato se va a transformar en algún producto que pueda entrar al ciclo de Krebs, ¿ya? El ciclo de Krebs es un ciclo que está compuesto de una serie de reacciones que ocurren una detrás de la otra, ¿ya? Pero entre estas son como 9 reacciones en total. Dentro de estas 9 reacciones hay en particular 4 reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Esas 4 reacciones de óxido-reducción en realidad son básicamente las mismas reacciones excepto por una, ¿ya? Entonces aquí en el ciclo de Krebs va a pasar este proceso de reducción del NAD más a NADH. Entonces aquí se van a generar 3 NADH más un FADH2, que es otro transportador de electrones. Ya les voy a mencionar cuál es, ¿ya? Entonces, esos cofactores que se forman en el ciclo de Krebs van a pasar a formar parte de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. Entonces, esta cadena transportadora de electrones es la manera que tiene la célula de volver a recuperar los electrones que están almacenados como reserva en el NADH, ¿ya? Cada vez que el NADH se transforma en NAD+, va a ir liberando protones y se va a formar un gradiente de protones entre ambos lados de las membranas de la mitocondria. Y ese gradiente de protones de hidrógeno va a funcionar como funciona una cascada, ¿no es cierto? Si ustedes ponen un molino luego de una cascada, el paso del agua va generando energía mecánica, ¿no es cierto? Y el molino va girando, ¿no es cierto? Cada vez que pasa un protón por una enzima que se conoce como la ATP sintasa almacena energía para fosforilar un ADP en un ATP, ¿ya? Entonces, todas estas moléculas de NADH que se van a ir generando aquí, 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 y las que se generaron también en el proceso de oxidación de la glucosa, entran a la cadena a la cadena transportadora de electrones para justamente recuperar esos electrones, que se genere el gradiente de protones y que haya energía para sintetizar ATP. No te tortures mucho ahorita, eso es el resumen de la clase de hoy, ¿ya? Vamos a ir más despacito desglosando cada paso. Pero ahí está un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, una vez que la glucosa se oxidó en piruvato, el piruvato tiene que ingresar a la mitocondria, ¿ya? Y antes de poder ingresar al ciclo de Krebs, el piruvato va a pasar por un proceso adicional de oxidación, ¿ya? Este proceso adicional de oxidación es nuevamente una reacción de óxido-reducción, y entonces aquí el piruvato va a ceder primero uno de los carbones que tenía. Acuérdense, el piruvato era una molécula de carbón. Va a ceder un grupo carboxilo, ¿ya? Este grupo carboxilo al final se va a terminar eliminando de la célula como CO2,
Ahí está también otra molécula de CO2 que ustedes emiten mediante la respiración. Y entonces, al romperse este grupo carboxilo, ¿no es cierto? El piruvato puede cederle electrones a un NAD+. Este NAD+ se transforma en la forma reducida, ¿no es cierto? Captando esos electrones más un protón de hidrógeno y se transforma en NADH. Se libera también un protón de hidrógeno. Y una vez que el compuesto de 2 carbonos que resulta de la oxidación del piruvato, ¿no es cierto?, está formado, ese compuesto de 2 carbonos se conoce como un grupo acetil, ¿ya? Es un grupo simplemente, ¿no es cierto?, de 2 carbones, es este y un carbono asociado, ¿no es cierto?, a un oxígeno con un doble enlace y aquí queda libre. Este grupo acetil se va a unir a un cofactor orgánico, a una coenzima, que es la coenzima A. La coenzima A es uno de los derivados de la vitamina B y entonces se forma un compuesto que se conoce como acetilcoenzima A. Este compuesto acetilcoenzima A es el compuesto que va a ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, antes de que el piruvato entre al ciclo de Krebs, pasa por un proceso de oxidación. En ese proceso de oxidación, en la primera parte pierde un CO2, luego se oxida cediendo electrones y luego se une a la coenzima A para formar acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, déjenme ponerles ahorita un videito. Déjenme ver si se abre. Ya. No tiene sonido, pero solamente es un vistazo a lo que ocurre normalmente dentro de la mitocondria, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes esta famosa enzima que se encarga de la oxidación del piruvato. Esta es la piruvato deshidrogenasa y entonces esta enzima va haciendo todas estas reacciones que yo les acabo de indicar aquí con números, la 1, la 2 y la 3. Justo en estos 3 sitios activos. Aquí pasa la primera reacción, aquí pasa la segunda reacción y aquí pasa la tercera reacción. Entonces, con esta animación espero que les quede un poquito más claro por qué es beneficioso que las enzimas se asocien, ¿no es cierto?, en estos complejos multienzima. Porque ahí entonces cada uno de los sustratos, ¿no es cierto?, de la reacción 1 el sustrato es el piruvato. De la reacción 2, ¿no es cierto?, la forma oxidada la forma reducida del piruvato que va a ceder electrones y esa ocurre justo aquí, ¿no es cierto? Una vez que se libera el producto de la eliminación del grupo carboxilo del piruvato y entonces es aprovechado inmediatamente por la siguiente enzima cuando el piruvato, ¿no es cierto?, ya está presente en su forma oxidada, va a pasar por la tercera reacción para unirse a la acetilcoenzima A. Entonces, esas 3 reacciones pueden ocurrir en 3 sitios activos consecutivos que están presentes en este complejo de enzimas, ¿ya? Entonces, en este caso, esta famosa piruvato deshidrogenasa que les acabo de enseñar tiene más o menos 60 subunidades proteicas y entonces entre todas esas 60 subunidades proteicas puede catalizar estas 3 reacciones que ustedes tienen aquí. La eliminación del grupo carboxilo, el grupo acetil, ¿no es cierto?, se va a oxidar y ceder electrones hacia el NAD+, ¿no es cierto?, este se transforma en NADH y luego, ¿no es cierto?, el grupo acetil se va a unir con la coenzima A para formar acetilcoenzima A, ¿ya? Finalmente, la acetilcoenzima A es el compuesto que va a entrar al primer paso del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso que va a ocurrir en la matriz de la mitocondria, ¿ya? O sea, adentro, en el lumen de la mitocondria. Y es un proceso que obviamente puede seguir funcionando de manera continua, por eso se le llama ciclo. Cada vez que un ciclo se cierra, ¿no es cierto?, la molécula que termina el ciclo es una molécula de 4 carbones que se llama oxalacetato
Y esta molécula de 4 carbones siempre se va a unir con una molécula de acetilcoenzima A de 2 carbones para dar como resultado una molécula de 6 carbones que es el citrato, ¿ya? Esto suena un poquito abrumador, pero yo quiero un poquito que se fijen ustedes en los colores que yo les he puesto en esta figura, ¿ya? Yo tengo marcado en amarillo los nombres de los productos del ciclo que de ley se tienen que aprender. Solo esos, ¿ya? Ustedes están viendo que aquí hay más, ¿ya? Este primero, el citrato, es importante porque esta es la primera molécula de 6 carbones que se regenera una vez que la acetilcoenzima A entra al ciclo. El alfa-cetoglutarato es importante porque esta es la molécula de 5 carbones que se genera en esta segunda fase o el segmento B del ciclo. El succinato aquí es un compuesto que es importante porque es un compuesto de 4 carbones que tiene unos electrones que no son de tan alta valía, ¿ya? Son de un nivel energético menor, y entonces aquí es donde la célula tiene que utilizar un aceptor de electrones, un cofactor distinto al Na+. El Na+ puede captar electrones de una valía mucho más grande, o sea, más electronegativos, y el FAD es un compuesto que acepta electrones de una valía menor. Este pasito de aquí es importante porque este pasito de aquí es el que hace que este proceso, este ciclo de Krebs esté estrechamente ligado a la membrana de la mitocondria, porque la enzima que cataliza este paso de succinato a malato, o sea, el succinato se va a oxidar en malato cediendo electrones del FAD, es catalizado por una enzima que está ligada a la membrana interna de la mitocondria. Ya, esa enzima no está libre por el citoplasma, no está libre en la matriz de la mitocondria, pero es una enzima que es parte de la membrana de la mitocondria y es parte de la cadena transportadora de electrones. Entonces, este pasito de aquí le fuerza a que todo esto ocurra dentro de la mitocondria, ¿ya? Está catalizado por una enzima que es estructuralmente componente de la membrana interna de la mitocondria. Dime, Agatha. Francisco, ¿me puede por favor repetir pues esta reacción que lleva al succinato y usa Ya, esto? la reacción que nos lleva de succinato a malato, que a la final son 2 compuestos de 4 carbones, es una reacción de óxido-reducción, ¿ya? Pero en este caso, los electrones que son portados por el succinato son electrones de una menor valía, ¿ya? No tienen tanta carga energética, son menos electronegativos que los electrones que están almacenados, por ejemplo, aquí en el citrato, ¿ya? Entonces, como estos electrones son de baja valía, tienen que ser captados por otro cofactor, por un cofactor que necesita electrones no tan electronegativos para poderse oxidar, para poderse reducir, perdón, ¿ya? Entonces, en ese caso, el cofactor que la célula va a utilizar aquí es el FAD. El FAD se va a reducir en FADH2, pero este paso de reducción es un paso que es catalizado por una enzima que está ligada a la membrana interna de la mitocondria. Está presente aquí en las crestas o en los valles, ¿ya? Aquí, sí le ven, ¿no es cierto? Es una enzima que existe solamente ahí. Entonces eso hace que todo el ciclo de Krebs esté anclado a la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Entonces, el succinato se va a oxidar en malato y finalmente el malato es un compuesto que ya energéticamente sí puede transferir nuevamente sus electrones al Na+ para convertirse en oxalacetato, que es la molécula que inició el ciclo. Entonces, las moléculas que yo necesito que ustedes se aprendan son justo las que están en amarillo, ¿cómo se llaman? Citrato, alfa-cetoglutarato, succinato, malato y oxalacetato. Obviamente estas 2 son importantes porque esta termina el ciclo, esta inicia el ciclo. Aquí, esta es importante porque aquí ocurre la primera descarboxilación del ciclo y produce una de las moléculas de CO2 que yo voy a eliminar en el ciclo. Y luego el paso de esta molécula de 5 carbones a esta molécula de 4 carbones es otra segunda descarboxilación, se pierde otra molécula de CO2 y entonces yo termino con una molécula de 4 carbonos y esta molécula de 4 carbonos es la que al final, ¿no es cierto?, va a proveer de energía para que un ADP más un fosfato inorgánico
se conviertan en ATP. Entonces, yo les he marcado en rojo, en azul, en verde y en amarillo, ¿no es cierto? Las cosas que son más importantes de retener en el ciclo. Ustedes tienen el ciclo de Krebs que está compuesto de 3 segmentos. Este es el primero, el paso de oxalacetato a citrato. Este es el segundo, ¿no es cierto? Donde hay 2 reacciones de óxido reducción, 2 descarboxilaciones y una fosforilación. Y finalmente, el tercer segmento es el que hace que el ciclo, una vez que ya ha cumplido su objetivo de generar energía, generando un ATP, ¿no es cierto?, termine de regenerar el compuesto de 4 carbones con el que inició el ciclo. Y entonces aquí yo tengo estos aceptores de electrones que se van a reducir para formar 1, 2, 3 NADHs y un FDH2, ¿ya? Espérenme un segundito, perdónenme. Ya. Entonces, estos son como los puntos súper importantes del ciclo, ¿ya? Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos pasitos más en detalle, pero ustedes siempre pueden volver a esta figura para saber qué es lo básico que tienen que saber, ¿ya? Porque entonces el balance de todo esto es que a partir de una molécula de glucosa, nosotros generamos 2 moléculas de piruvato, ¿no es cierto? Esto quiere decir que por cada molécula de glucosa, el ciclo, ¿cuántas veces va a correr? Daniela, 1 o 2. ¿Me puede repetir, profe, por favor? Por cada molécula de glucosa, ¿cuántas veces corre el ciclo de Krebs? Era, no estoy segura. 2. 2, ¿no es cierto? Porque la molécula de glucosa se va a romper en 2 piruvatos. El piruvato se va a oxidar, ¿no es cierto? Cada piruvato se va a oxidar en una molécula de acetilcoenzima A. Y entonces, Diosito santo. Y entonces, ¿no es cierto? Por cada molécula de acetilcoenzima A, el ciclo corre una vez. Entonces, de una glucosa nosotros obtenemos 2 moléculas de acetilcoenzima A y entonces si el ciclo corre 2 veces, yo tengo que multiplicar por 2 cada uno de estos pasos importantes. Entonces, yo voy a obtener de una vuelta del ciclo 2 CO2. Si corre 2 veces, voy a tener 4 CO2. Aquí tengo 1, 2, 3 NADHs por 2 son 6 NADHs, un FDH2 por cada vuelta, entonces tengo 2 FDH2 y obtengo 2 moléculas de ATP, ¿no es cierto? Una en la primera vuelta, una en la segunda vuelta. Ese es el balance energético de esta reacción. Entonces, como ven, del ciclo de Krebs, yo también termino con energía almacenada. Termino con energía almacenada como ATP, termino con energía almacenada como NADH y termino con energía almacenada como FDH2. Dime, Agatha. Una cosa que no me queda clara, o sea, del citrato al alfa glutarato, ahí se va a producir CO2, ¿verdad? Sí, ahí hay una primera descarboxilación. Eso ya vamos a ver ahorita más en detalle, ¿ya? Ah, Entonces, ya. Y vamos de a ir... Dime. ya, de esa descarboxilación se va a usar para formar el ATP, ¿no es cierto? No, después de la primera descarboxilación, es que por eso te digo, ahorita les voy a ir explicando pasito a pasito, ¿ya? Porque esto es como un resumen, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas 9 reacciones que están marcadas aquí de manera un poquito más detallada, ¿ya? Entonces, la primera reacción que ocurre para arrancar el ciclo de Krebs es una reacción que se conoce como una reacción de condensación, ¿ya? Esta reacción es uno de los puntos de control que tiene todo el ciclo. Esta reacción de aquí es una reacción que es de carácter irreversible, ¿ya? O sea, una vez que esta reacción ocurre, el ciclo no puede parar, no hay como dar marcha atrás, ¿ya? Entonces, cuando se necesita obtener energía, esta reacción es la que normalmente es promovida dentro de las células para justamente poder obtener más energía.
¿ya? Entonces, esta primera reacción de condensación, que es irreversible, consiste en que el acetilcoenzima A, que es el producto de la oxidación del piruvato, ¿no es cierto?, se va a unir con el oxalacetato que viene terminando la vuelta anterior del ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, aquí tienen ustedes una molécula de 4 carbonos, que se va a unir con una molécula de 2 carbonos. Acuérdense que el grupo acetil tiene 2 carbonos para formar una molécula de citrato, ¿ya? Entonces aquí la coenzima A es liberada y puede seguir siendo utilizada en la célula para otros procesos, ¿ya? Entonces, de esta reacción de condensación yo obtengo un citrato que tiene 6 carbonos y entonces este proceso es el que cuando en la célula hay energía suficiente, este proceso es el que se detiene y entonces la acetilcoenzima A, cuando hay un exceso de energía en la célula, es más bien redirigida a una síntesis de grasas. Se va a utilizar ese grupo citrato para sintetizar los ácidos grasos que forman las grasas, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando ustedes comen demasiado, ¿no es cierto?, la célula ya obtiene todo el ATP que necesita de las moléculas de glucosa. Si es que ustedes siguen teniendo moléculas de glucosa que se pueden oxidar, esas moléculas de glucosa aquí son redirigidas a la síntesis de ácidos grasos y por eso es que entonces si hay demasiada energía, esa energía se convierte en grasa y ustedes terminan gorditos, ¿ya? Luego, las reacciones 2 y 3 son unas reacciones que no son muy relevantes. No es necesario que sepan así exactamente cómo es que ocurren, porque básicamente son unas reacciones de isomerización, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que va a ocurrir aquí es que los grupos funcionales se van a reajustar y van a cambiar de posición, ¿ya? Esta reorganización es una reorganización que ocurre en 2 pasos. Entonces, primero el citrato va a perder una molécula de agua, ¿no es cierto?, de uno de los carbones, y luego esa misma molécula de agua fragmentada, ¿no es cierto?, en un protón de hidrógeno y un grupo hidroxilo, va a ser integrada al siguiente carbono, ¿no es cierto?, y entonces este grupo H va a cambiar de posición del tercero al cuarto carbono, para así obtener una molécula que se llama isocitrato, ¿ya? Este cambio es necesario para que este grupo funcional se forme y entonces este grupo funcional es el que va a participar en la siguiente reacción, que es una reacción de óxido-reducción, ¿ya? Entonces, aquí le estamos viendo al isocitrato y el isocitrato va a reaccionar, ¿no es cierto?, oxidándose, cediendo electrones y esos electrones, ¿no es cierto?, van a terminar siendo captados por una molécula de NAD+, ¿ya? Entonces, en este primer paso, el isocitrato le cede electrones al NAD+, el NAD+ se convierte en NADH, ¿ya? Y en un segundo paso, ocurre luego de la oxidación, ¿no es cierto?, del isocitrato, va a ocurrir la decarboxilación, ¿ya? Esta decarboxilación elimina la primera molécula de CO2 que es producto de la respiración celular y entonces esta decarboxilación hace que nosotros terminemos con una molécula de 5 carbones que es el alfa-cetoglutarato, ¿ya? Hasta aquí está claro. Primero va a ocurrir, ¿no es cierto?, la oxidación del isocitrato. Este compuesto intermedio que se forma por oxidación del isocitrato va a sufrir la decarboxilación y entonces yo termino con una molécula de 5 carbones que se conoce como alfa-cetoglutarato, ¿ya? Esta famosa molécula de 5 carbones del alfa-cetoglutarato va a pasar por una siguiente reacción de óxido-reducción. En este caso, el proceso ocurre de manera inversa. En la reacción anterior, en la 4, ¿no es cierto?, primero era la reacción de óxido-reducción y luego la decarboxilación. Aquí, en cambio, es al revés. Primero ocurre la decarboxilación y luego ocurre la reacción de óxido-reducción. Entonces, el alfa-cetoglutarato inicialmente
va a sufrir una decarboxilación, pierde el grupo, pierde, ¿no es cierto?, un CO2, y entonces yo me quedo con lo que se conoce como un grupo succinil, ¿ya? Este famoso grupo succinil, ¿no es cierto?, es un grupo que va a actuar, ¿no es cierto?, como donador de electrones, y entonces yo voy aquí a unir, ¿no es cierto?, este grupo succinil con otra vez la coenzima A, que pudo ser la misma que fue liberada aquí en el principio, ¿no es cierto? Y entonces yo termino con un compuesto que se conoce como succinil coenzima A. Entonces el alfa-cetoglutarato va a ceder electrones, se va a oxidar, ¿no es cierto? Y entonces aquí se forma una segunda molécula de NADH2 y aquí yo termino con, luego de la decarboxilación, con un compuesto de 4 carbones, ¿ya? Y en este caso entonces este compuesto de 4 carbonos está unido otra vez a una coenzima, ¿ya? Este grupo que se conoce como succinil coenzima A es este compuesto es un compuesto que tiene energía suficiente almacenada para poder catalizar una fosforilación. Pero en este caso, la fosforilación que es catalizada es una fosforilación que no tiene energía suficiente para partir de ADP y grupos fosfato generar ATP. Ya se necesita un poquito más de energía para eso. Entonces, esta primera reacción, la energía que proviene de la succinil coenzima A va a, en un pasito intermedio, servir para fosforilar el guanosin difosfato. En este caso, este es un derivado de la guanina de otro nucleótido. El adenosin trifosfato era derivado de la adenina, acuérdense, ¿ya? Este, en cambio, es derivado de la guanina. Entonces, este tiene un nivel energético un poquito más bajo que el adenosin trifosfato. Y entonces, el GDP más un grupo fosfato va a ser fosforilado por la succinil coenzima A sintetasa, ¿ya? Esta enzima va a servir para transferirle los electrones al GDP y al fosfato inorgánico y catalizar que entonces este se fosforile en GTP. Y luego la energía almacenada en el GTP, esa sí ya es suficiente para que un ADP más un grupo fosfato se conviertan en un ATP, ¿ya? Una vez que este proceso ha ocurrido, la succinil coenzima A pierde el grupo, ¿no es cierto?, coenzima A, y yo termino con una molécula de 4 carbones que se llama succinato, ¿ya? Entonces, aquí en este dibujo de aquí está omitido este paso intermedio que es el que utiliza el GDP como intermediario, ¿ya? Yo les he puesto aquí un poquito más de información porque lo que ocurre aquí es lo que normalmente nosotros conocemos como fosforilación a nivel de sustrato, que es diferente al proceso de fosforilación que vamos a ver que ocurre dentro de la dentro del proceso de quimiósmosis que está asociado a la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Se llama fosforilación a nivel de sustrato porque si ustedes se fijan aquí hay una enzima, ¿no es cierto? Y esta enzima tiene dos sitios activos, no solamente para el aceptor, ¿no es cierto?, de electrones, pero tiene un sitio también para el donador de electrones. Entonces aquí hay dos sitios activos, dos sustratos. Estos dos sustratos van a reaccionar entre ellos y lo que ocurre gracias a la enzima es que hay transferencia, ¿no es cierto?, de un grupo fosfato del un sustrato hacia el otro, ¿ya? Entonces en este caso, ustedes están viendo aquí lo que ocurría dentro de el proceso de oxidación de la glucosa, donde el fosfenol piruvato, ¿no es cierto?, cedía uno de sus grupos fosfato a el ADP para formar ATP, y entonces a partir de este se liberaba el piruvato y el ATP, el adenosin trifosfato, ¿ya? Este es un ejemplo utilizando la reacción anterior. En este caso, en cambio, sería, ¿no es cierto?,
la succinilcoenzima A más el GDP, puestos, ¿no es cierto?, en los dos sitios activos que tiene la succinilcoenzima A sintetasa, y entonces esta fosforilación de aquí es una fosforilación que ocurre a nivel de sustrato. La reacción número 7 es la tercera reacción de óxido-reducción del ciclo, ¿ya? Y esta reacción yo les había resaltado que es importante en verde, porque aquí en esta reacción de óxido-reducción, como el succinilcoenzima A cedió sus electrones para realizar la fosforilación de ADP en ATP, es como que perdió bastantísima energía, ¿ya? Entonces, los electrones que tiene almacenados el succinato son electrones que no tienen una carga energética muy alta. Entonces, el Na+ no puede actuar como aceptor de sus electrones porque el Na+ recibe electrones de valía más alta, ¿ya? Entonces aquí es donde la célula necesita un aceptor de electrones distinto y entonces aquí se va a utilizar al FAD como aceptor de electrones. Entonces el FAD va a captar electrones más 2 protones de electrones, más 2 protones de hidrógeno, ¿no es cierto?, para formar una molécula de 4 carbonos que se llama fumarato, ¿ya? Ahora, el FAD es un compuesto que, como yo les dije, no está libre en la mitocondria, sino que es uno de los compuestos que está asociado a la membrana interna de la mitocondria, está embebido en la membrana de la mitocondria, y entonces esta reaccioncita de aquí es la que hace que todo el ciclo de Krebs tenga que ocurrir por fuerza dentro de la mitocondria, ¿ya? Entonces, esta reacción obliga a que todo el proceso del ciclo, todo el ciclo de Krebs tenga que estar localizado dentro de la mitocondria y entonces aquí terminamos de tener electrones de una valía inferior a tener un compuesto de 4 carbones con una carga de electrones que tienen una valía mucho más alta, ¿no es cierto? Una carga de energía mayor. Finalmente, las últimas 2 reacciones del ciclo que ocurren son 2 reacciones que básicamente están orientadas para regenerar el oxaloacetato con el que se inició el ciclo. Entonces, aquí hay una primera reacción, entonces el compuesto de 4 carbonos que se sintetizó en la reacción anterior va a ser hidratado. Ya la molécula de agua se va a separar en un grupo hidroxilo y un protón de hidrógeno, y entonces el fumarato se va a transformar en malato. El malato ya tiene electrones de un nivel energético superior para que aquí ocurra la última reacción de oxidorreducción del ciclo. La reacción número 9 es una reacción de oxidorreducción en donde el malato le va a ceder electrones al Na+. Se forma la última molécula de NADH que ustedes obtienen, ¿no es cierto?, a partir del ciclo, y entonces el oxaloacetato es la forma oxidada del malato, y este puede dar origen a un nuevo ciclo de Krebs con otra molécula de piruvato transformada en acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, como ustedes van viendo, hay un montón de pasitos intermedios que componen todo el ciclo de Krebs. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Dime, Agatha. Profe, disculpe, ¿cómo era la reacción antes de formar el malato? O sea, Aquí el fumarato primero se va a hidratar, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que el agua se va a desagregar en un grupo hidroxilo y un grupo y un protón de hidrógeno. Entonces, si tú ves, este doble enlace de aquí se rompe, aquí se pega el grupo H y aquí se pega el otro protón de hidrógeno, ¿ya? Entonces el fumarato se va a hidratar, se va a convertir en malato, y luego el malato, ¿no es cierto?, se va a oxidar en oxaloacetato, cediéndole electrones al Na+. Ya. Entonces esas son todas las reacciones del ciclo de Krebs. Tenemos, ¿no es cierto?, la formación de 1, 2, 3 moléculas de NADH, una molécula de NADH2, una molécula de ATP,
2 moléculas de CO2 y gasté 1 molécula de agua por cada molécula de acetilcoenzima A que entró al ciclo. Entonces, eso quiere decir que en total, ¿no es cierto? Yo voy a tener 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2, 4 moléculas de CO2 y 2 moléculas de ATP como resultado, ¿no es cierto?, de la entrada de una glucosa al ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, a la final, el balance de todo el proceso de respiración celular, ¿no es cierto? A nosotros, si vamos desagregando qué es lo que pasó en la glucólisis, en la oxidación del piruvato y en el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? De la glucólisis nosotros terminamos a partir de 1 molécula de glucosa y 2 ADPs más 2 fosfatos orgánicos, ¿no es cierto? Inorgánicos, nosotros terminamos con 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH. Luego, en la oxidación del piruvato, ¿no es cierto? Yo utilicé 2 piruvatos, cedí 2 moléculas de CO2, ¿no es cierto? Una por cada piruvato, 2 moléculas de NADH y terminé con 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y luego del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Yo terminé con 6 moléculas de NADH, terminé con 2 moléculas de FAH2, aquí terminé con 2 moléculas de ATP y utilicé 2 moléculas de agua. Entonces, el balance final de toda la respiración celular, ¿no es cierto?, es el que ustedes tienen aquí. Entonces, solamente les voy a dar así como unos pequeños detalles sobre la mitocondria para que ustedes tengan claro y de ahí nos tomamos 5 minutos, porque yo también estoy ya con la voz así súper carrasposa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la estructura de la célula eucariote, no vimos en detalle la mitocondria. La mitocondria es el organelo de los organismos de eucariotes, ¿no es cierto?, que está destinado justamente a la producción de energía, ¿ya? Y la forma y la cantidad de mitocondrias que están presentes en una célula está estrechamente relacionada a las funciones específicas que va a cumplir esa célula. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tienen ustedes una microfotografía de un espermatozoide y aquí tienen ustedes 2 microfotografías, ¿no es cierto?, de las mitocondrias que están incluidas, estas mitocondrias que están incluidas aquí en los fibroblastos, ¿ya? Que son otro tipo de células. Los espermatozoides, como tienen que moverse, necesitan de muchísima energía para que el flagelo se mueva, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, necesitaba eso bastante ATP. Entonces, a lo largo del flagelo, en los espermatozoides hay una gran cantidad de mitocondrias que son como pequeñitas y rechonchitas, así alineadas a lo largo de toda la membrana celular del flagelo. En cambio, en el caso de los fibroblastos, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, solamente 2 mitocondrias y estas mitocondrias son un poco más accidentadas en su interior. La membrana interna está muchísimo más dividida en justamente estas crestas internas que lo que hacen es aumentar la superficie interna de membrana. Mientras más replegada esté la membrana interna de la mitocondria, hay más superficie y por lo tanto hay más proteínas, ¿no es cierto?, que pueden estar embebidas en esa membrana para justamente optimizar la producción de energía, ¿ya? Entonces, el tamaño y el número de las mitocondrias van a ser un reflejo estrecho, ¿no es cierto?, de las necesidades energéticas que tiene una célula en particular. Entonces, en algunas células las mitocondrias pueden llegar a ocupar entre el 15 al 20% de todo el volumen, como es el caso, por ejemplo, de las células hepáticas en los mamíferos, y la membrana interna de la mitocondria puede tener más de 1000 proteínas diferentes, todas ellas relacionadas justamente a la producción de energía, ¿ya? Ahora hay una cosa bien particular de las mitocondrias y es que en el momento de la división celular, las mitocondrias lo que tienen que hacer es dividirse, ¿no es cierto?, para poder ser heredadas por las células hijas, ¿ya? Esta división de las mitocondrias va a ocurrir
no por estrangulamiento mediante fibras del citoesqueleto, sino que en este caso son, ¿se acuerdan ustedes que el retículo endoplasmático podía formar estas cisternas o este sistema, ¿no es cierto?, de como de tubos entreverados uno alrededor del otro cuando hablábamos del retículo endoplasmático liso. Entonces, esos túbulos tienen la capacidad de envolverse alrededor de las mitocondrias y estrangularles, ¿ya? Y entonces a los microtúbulos se van a asociar, ¿no es cierto?, unas proteínas que son estas famosas proteínas DRP1, y estas proteínas terminan, ¿no es cierto?, el trabajo de estrangular a las mitocondrias, la constricción de las mitocondrias, y entonces cada una de las mitocondrias se va a dividir en dos partes que van a ser heredadas por las células hijas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es un proceso que no está mediado por las proteínas del citoesqueleto. Ustedes se acuerdan, la célula en sí, ¿no es cierto? La división de la célula, el estrangulamiento de la membrana plasmática era coordinado por la acción de los microtúbulos y los filamentos de actina, ¿no es cierto? Si se acuerdan. En este caso, en cambio, la división de las mitocondrias está dada por un estrangulamiento gracias a las membranas del retículo endoplasmático que pueden tomar esta forma de soga, ¿ya? Entonces, al interior, la estructura de las mitocondrias se ve, ¿no es cierto?, como está aquí en estas dos fotografías. La membrana externa, ¿no es cierto?, es el límite entre la mitocondria y el citoplasma. Y en este caso, la membrana externa es completamente lisa, ¿no es cierto? Mientras que la membrana interna es una membrana que se va a replegar muchísimo, formando justamente estas crestas y valles que están presentes, ¿no es cierto? Y al interior ya de la membrana interna va a haber, ¿no es cierto?, una matriz, ¿ya? Esta membrana interna es particular porque aquí es donde va a haber la mayor cantidad de proteínas mitocondriales que le caracterizan, ¿no es cierto?, esta estructura y que van a definir su función. Entonces, si hacemos un esquemita, ¿no es cierto? En realidad estas crestas y valles que nosotros estamos viendo no son el reflejo de una membrana que está que es continua a lo largo, ¿no es cierto?, de todos estos pliegues y estas costas, sino que en realidad estas crestas de la membrana son como unas cisternas iguales a las que forman el retículo endoplasmático, pero sí están pegadas a la membrana interna de la mitocondria por esto que se conoce como unión de las crestas, ¿ya? Y entonces aquí en esta parte, ¿no es cierto?, de las cisternas están embebidas una serie de proteínas que justamente son las proteínas que se encargan de los procesos que tienen que ver con la obtención de energía en la célula. La matriz que está contenida al interior de las mitocondrias es una matriz acuosa y dentro de la mitocondria hay una cosa que es súper importante que ustedes también van a encontrar, es que hay material genético. Esto es justo una de las evidencias que apoya la famosa teoría de los endosimbiontes, ¿no es cierto?, en donde hablábamos de un organismo primitivo autótrofo que fue ingerido y que luego perdió su funcionalidad desde el punto de vista genético, ¿ya? Y también vamos a encontrar ribosomas que van a ser los encargados de un poco mediar la síntesis de proteínas que están codificadas por el ADN que está contenido aquí. Entonces, ahorita sí voy a parar y nos tomamos 5 minutitos, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos para hablar de la cadena transportadora de electrones. Entonces, hasta ahorita, todo lo que hemos visto son reacciones o son procesos que generan una cantidad de ATP, pero la cantidad de ATP que estas distintas reacciones químicas le proveen a la célula es bastante reducida, ¿ya? La mayor cantidad de ATP que se va a producir en la célula es un producto de un gradiente de protones que se va a generar justamente mediante un proceso que está estrictamente asociado a la membrana de la mitocondria y que
sirve, ¿no es cierto?, en el caso de la respiración celular que se da en condiciones aeróbicas para recuperar la energía almacenada en los transportadores de electrones y que estos puedan regenerarse, volverse a transformar en su forma oxidada para ser reutilizados, ¿no es cierto? Y a la final, esta energía de los electrones que se van desprendiendo, ¿no es cierto?, de los cofactores, es utilizada para mover protones de hidrógeno y generar un gradiente de protones de hidrógeno entre el espacio de las membranas de la mitocondria, la membrana interna y la membrana externa y la matriz de la mitocondria, ¿ya? Entonces, este paso de electrones por una serie de proteínas que están embebidas en la membrana de la mitocondria sirve para ingresar protones de hidrógeno al espacio intermembrana en la mitocondria, y ese gradiente de protones funciona, justo como les expliqué hace un ratito, como una fuerza que mueve a esta pequeña turbina que es esta enzima que se conoce como ATP sintasa, y entonces el movimiento que se genera en esta proteína es energía que sirve para, a partir de ADP y fosfato inorgánico, sintetizar ATP, ¿ya? Este proceso de aquí en conjunto, la cadena transportadora de electrones más la síntesis de ATP, o sea, la transformación de energía cinética en energía química, es lo que se conoce como un proceso de quimiosmosis, ¿ya? Y esto es un proceso que está estrechamente ligado a la membrana de la mitocondria. Ocurre gracias a las proteínas que están embebidas, ¿no es cierto?, en las crestas y valles que están presentes al interior de la mitocondria. Entonces, aquí ustedes tienen un poco como los productos iniciales que vamos a tener al iniciar la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Nosotros vamos a partir de la reducción del NAD+ y el FAD en NADH y FADH2. Y entonces estos de aquí son los que van a ceder electrones a lo largo de toda esta cadena. Ya les voy a ir explicando cómo ocurre esto pasito a pasito, ¿ya? Entonces, esta cadena transportadora de electrones está formada por proteínas que son parte estructural de la membrana interna de la mitocondria, y estas proteínas no están dispuestas al azar, sino que están dispuestas en un orden específico, ¿ya? Este orden al que responden la disposición de estas proteínas tiene que ver justamente con esta como bajada de nivel que tenían los electrones en cada paso. ¿Se acuerdan que yo les enseñé al inicio un esquemita que tenía los electrones bajando por una gradita, ¿no es cierto? Y cada paso, cada escalón bajado implicaba pérdida de electrones, pérdida de energía de cada uno de los electrones. Pues pasa lo mismo con estas proteínas. Los electrones que entran a la primera proteína de la cadena transportadora de electrones tienen el nivel energético mayor. Cuando son transferidos a la segunda, pierden un poco de la energía que almacenan. Cuando son transferidos a la tercera proteína, pierden un poquito más de energía. Cuando son transferidos a la cuarta proteína, pierden energía. Cuando son transferidos a la quinta proteína, pierden energía. Su paso a la sexta, pierden energía. Y de la sexta proteína, van a pasar al aceptor final de los electrones, que en este caso es el oxígeno que ustedes adquieren mediante la respiración pulmonar, ¿no es cierto? Cuando ustedes inspiran, sus pulmones se llenan de aire, el oxígeno, ¿no es cierto?, es incorporado a la sangre. Ese oxígeno, ¿no es cierto?, ligado a la hemoglobina, luego es llevado a las distintas células del cuerpo, ingresa a las células del cuerpo. Dentro de las células del oxígeno va a ingresar a la mitocondria, y entonces aquí es donde el oxígeno funciona como captador final de sus electrones, pero justamente esos electrones con cada paso fueron perdiendo energía, entonces aquí el oxígeno no combustiona. ¿Se acuerdan que justamente hay estos pasos intermedios para que los electrones vayan perdiendo energía? Si no perdieran la energía, el oxígeno en sus mitocondrias simplemente reaccionarían, ¿no es cierto?, con los electrones y se produciría combustión. En este caso, como los electrones ya han ido perdiendo energía,
Lo que sirven es para ser transferidos al oxígeno. El oxígeno puede unirse con 2 protones de hidrógeno. En este caso, las cargas, ¿no es cierto?, de cada uno de los protones de hidrógeno es bien bajita. Y aquí, ¿no es cierto?, medio oxígeno molecular más 2 protones de hidrógeno van a dar origen a las moléculas de agua que ustedes emiten cuando exhalan, ¿no es cierto? Cuando ustedes exhalan se produce vapor de agua producto de la respiración y esa respiración es producto, ¿no es cierto?, de la presencia de oxígeno en su exhalación. Es el agua, ¿no es cierto?, que se capta cuando ustedes hacen intercambio de gases por la respiración pulmonar. Entonces, cada una de estas proteínas tiene la capacidad de captar electrones. Entonces, los electrones que están almacenados en el NADH, ¿no es cierto?, van a ser cedidos a la primera proteína de la cadena de transportadora de electrones que se conoce como el complejo 1. Esta de aquí también se conoce como NADH deshidrogenasa, le quita hidrógenos al NADH, ¿no es cierto? El NADH pierde los hidrógenos y se convierte en la forma oxidada, que es el NAD+, ¿ya? Entonces, aquí no solamente pierde los 2 electrones que tenía guardados, el NADH, sino que además pierde 2 protones de hidrógeno. Esto es importante. Entonces, mientras los 2 electrones, ¿no es cierto?, que el NADH cede son transferidos a la proteína, también los protones de hidrógeno que son liberados aquí pasan a través de la proteína y se quedan almacenados en el espacio intermembrana de la mitocondria, ¿ya? Esta proteína funciona como una proteína bomba de protones, ¿ya? Entonces, el NADH va a ceder electrones y protones de hidrógeno. Los protones de hidrógeno son disparados aquí al interior de la mitocondria y entonces estos electrones pasan de la primera proteína del complejo 1, que está fija en la membrana de la mitocondria, van a pasar a una proteína que se llama ubiquinona, ¿ya? A diferencia de la primera proteína, la ubiquinona es una proteína que es móvil en la membrana de la mitocondria. Entonces, la ubiquinona recibe estos electrones y aquí, ¿no es cierto?, la ubiquinona va a transferir 2 protones de hidrógeno a la tercera proteína. También le va a ceder los 2 electrones que viene trayendo desde la primera proteína. Y entonces aquí nos vamos a encontrar nosotros con la segunda proteína, ¿ya? Esta de aquí es una proteína que se llama succinato deshidrogenasa, ¿ya? En esta proteína, que es una proteína bien compleja, ¿no es cierto?, hay varios sitios activos, ¿ya? Y entonces los electrones van a ir pasando, ¿no es cierto?, de un sitio activo al otro, de un sitio activo al otro. Finalmente, ¿no es cierto?, llegan a un sitio activo que es el que se conoce como citocromo C, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, estos 2 protones de hidrógeno que fueron transportados por la ubiquinona se van a unir también a 2 protones de hidrógeno más, y aquí esta también funciona como una bomba de electrones, de protones, y va a seguir mandando protones para el interior del espacio intermembrana, ¿ya? Aquí, una vez que los electrones han llegado al complejo citocromo C, que está aquí en esta proteína, ¿no es cierto?, van a ser transferidos a el siguiente conjunto de proteínas que se conoce como complejo 4, que es la citocromo oxidasa, ¿ya? Y entonces, estos electrones de aquí salen así por esta cadena amarilla, ¿no es cierto? El citocromo se les lleva hasta aquí, el complejo 4. Y entonces aquí los electrones, ¿no es cierto?, de aquí van a pasar a el oxígeno va a recibir estos electrones más 2 protones de hidrógeno para formar una molécula de agua. Cuando estos electrones son transferidos, acá también hay el paso de 2 protones de hidrógeno más para acá. Y entonces ustedes terminan con una membrana, con el espacio intermembrana que ha logrado captar 10 protones de hidrógeno,
¿Ya? Aquí se está empezando a acumular el hidrógeno. Esto es lo que pasa con el NADH. Ahora yo les había mencionado que durante el ciclo de Krebs había un segundo aceptor de electrones, que era el FAD, ¿ya? El FAD es una proteína que está ligada a la membrana de la mitocondria, pero ustedes acuérdense que este era particular porque aceptaba electrones de una valía menor. Entonces, los electrones que están presentes en el FAD son electrones que no ingresan desde el primer paso, sino que van a ingresar desde un paso intermedio entre el complejo 3 y el complejo 4. ¿Ya? La proteína esta está embebida aquí en la membrana, entonces aquí es donde va a ocurrir la oxidación del succinato a fumarato. Cuando el succinato se oxida en fumarato, transfiere 2 electrones al FAD, y estos electrones de aquí del FAD, si ustedes se fijan, van a ser transferidos a la ubiquinona, que es móvil en la membrana celular, ¿no es cierto? Y entonces aquí es donde estos electrones empiezan el viaje otra vez. Son transferidos al complejo 3 y del complejo 3, ¿no es cierto?, salen al citocromo y terminan normalmente, ¿no es cierto?, en la cadena transportadora de electrones. Entonces, los electrones que son cedidos del succinato al fumarato es como que solamente se perdieran este paso de aquí. ¿Ya? Entonces, en lugar de entrar por el complejo 1, entran directamente por el FAD, que es parte de la membrana de la mitocondria, son transferidos a la ubiquinona, igual que en este paso de aquí, llegan al complejo 3, donde hay justamente esta cadena de citocromos, y a través de los citocromos pasan al complejo 4. ¿Esto está claro? No. ¿Qué no está claro? Pues de mi parte creo que, o sea, llegué a entenderle hasta el segundo complejo, pero de ahí ya me perdí. Nada. A ver, verán. Este de aquí es un poquito menos complejo de entender. Es básicamente lo mismo. Las proteínas que forman parte de la cadena transportadora de electrones tienen 2 funciones, ¿ya? La una es recibir los electrones que estaban presentes almacenados en el NADH y en el FADH2, ¿ya? Esa es la primera función. La segunda función que tienen las proteínas de la cadena transportadora de electrones es que funcionan como bombas de hidrógeno. Entonces, cada vez que los electrones pasan por estas proteínas, los protones de hidrógeno pasan desde el espacio de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, el espacio que queda entre las membranas de las mitocondrias, de este espacio de aquí. ¿Sí lo ven? Déjenme poder rayar. Ya, los protones de hidrógeno van a tender a pasar, los hidrógenos que tienen carga positiva van a pasar de aquí para acá, para este espacio de acá, y estas proteínas están embebidas aquí. ¿Ya? Hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que todos los NADHs que se fueron formando están aquí. Y aquí también ustedes van a tener estos famosos FADH2. No puedo escribir. Ya. Esos FADH2 también van a estar aquí, pero a diferencia del NADH que está libre, incluso los NADHs que se produjeron aquí en el citoplasma. Acuérdense que en la glucólisis también generamos NADH, ¿se acuerdan? Esos NADHs van a ingresar a la mitocondria y entonces pueden ser utilizados en esta cadena transportadora de electrones que va a ocurrir aquí. Déjenme deshacer eso. Ya, la cadena transportadora de electrones va a ocurrir aquí. ¿Ya? Entonces, en la cadena transportadora de electrones, todos los NADHs
los que se formaron tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, van a estar presentes en la matriz de la mitocondria y entonces el NADH va a perder estos 2 protones de hidrógeno, ¿no es cierto? Estos van a ser transferidos por aquí así. Y estos 2 electrones que vienen aquí van a ser cedidos a la proteína. ¿Ya? Los electrones pasan acá a la proteína. Entonces, cada vez que los hidrógenos ingresan así, pasan también los electrones de la proteína y estos 2 electrones de aquí van a ir a dar a la ubiquinona, que es móvil. Esta de acá es fija. Esta de acá es móvil. Esta de acá es móvil. Esta de acá es fija. El citocromo también es móvil. Y esta de acá es fija. ¿Ya? Las proteínas que están fijas son parte integral de la membrana. Las que son móviles, obviamente son hidrofóbicas porque están aquí entre las 2 capas de fosfolípidos, si se fijan. Entonces, estas se pueden mover aquí. Se van a estar moviendo por este espacio de aquí, ¿ya? Lo importante es que las que son proteínas integrales de la membrana sirven para mandar los hidrógenos en este sentido. Entonces, este espacio que ustedes tienen aquí se va a ir llenando de hidrógenos, ¿ya? Hasta ahí me siguen. Ya. Entonces, lo que va a ir pasando es que cada vez, voy a borrar esto para que tengamos más chance de todos los dibujos. Ya, entonces los electrones lo que van a ir haciendo es decir, saltan de esta proteína a esta proteína, a esta proteína, a esta proteína, a esta proteína y de la última proteína ya no tienen otra proteína a la cual saltar, entonces van a saltar al CO2, en el caso del NADH. De ahí yo les había mencionado que en el ciclo de Krebs hay un segundo aceptor de electrones que no es el NADH, sino el FADH2, el FAD, y el FAD, si ustedes le ven en este grafiquito, es parte integral de la membrana. ¿Ya? El FAD en sí ya es una proteína de la membrana y aquí está presente en su forma oxidada cuando recibe los electrones desde el succinato, se transforma en FA2. ¿Ya? Eso es lo que está puesto en la siguiente diapositiva, espérenme. En la siguiente diapositiva es un poquito más claro, sino que aquí está dibujado aquí. Pudo también haber estado dibujado acá al otro lado y sería tal vez más claro, ¿ya? El FAD también puede estar presente aquí, en esa forma medio cabezona que tiene, ¿ya? El FAD básicamente funciona como el complejo 1. Este está dentro de la membrana y recibió los electrones, ¿no es cierto? Del succinato que se transformó en fumarato, es lo que está aquí, ¿no es cierto? Este va a recibir esos electrones y se va a convertir en FA2. Entonces de aquí le cede los electrones a la ubiquinona y de la ubiquinona estos electrones vuelven a seguir el camino normal hasta acá. Sino que para no confundirlos les dibujaron este acá, ¿ya? El NADH y el FAD son puntos donde inicia la cadena transportadora de electrones, solo que estos electrones son de más alta valía que estos electrones de acá, ¿ya? Estos electrones de acá no tienen la energía suficiente como para ser transferidos acá. Por eso es que directamente son transferidos a la ubiquinona, ¿ya? Entonces, como que estos electrones de acá se saltaran un pasito. Ahí está más claro. ¿Ya? Entonces, lo importante que tienen ustedes que recordar aquí es que cada una de estas proteínas funciona como bomba de protones. El complejo 3, el 1 y el 4. ¿Ya? Entonces, estos funcionan como bomba de protones y entonces acá empiezan a abundar los iones de hidrógeno así bastantísimo, ¿ya? Y entonces ese gradiente de, dime Melanie. Profe, si actúan como bomba de protones, ¿no deberían
consumir ATP porque es transporte activo. Ya, no, o sea, está mal dicho, no es una bomba de protones, sino que son canales de hidrógeno. Pero el canal se activa solamente cuando los electrones pasan por la proteína, ¿ya? Entonces es como un portal, no es una bomba en sí porque no consume ATP, ¿ya? Pero necesita del paso de los electrones para que la proteína se active y entonces los protones puedan pasar, ¿ya? Entonces, en el momento en que los electrones son captados, cambia la estructura y manda el protón para adentro, ¿ya? Ya. Entonces, este es el espacio intermembrana y esta es la matriz. ¿Ya? Entonces, aquí hay una cosa que yo ya les mencioné en la clase pasada y es que, por ejemplo, algunos venenos metabólicos son importantes porque justamente lo que hacen es ligarse aquí en el complejo 4. Y entonces al ligarse a esta proteína cambian la estructura espacial de la proteína y la cadena transportadora de electrones ya no puede cederle electrones al oxígeno y básicamente las células empiezan a morir y luego hay muerte generalizada del organismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el cianuro, eso es lo que hacen algunos nitratos, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, como se ha ido almacenando, ¿no es cierto?, energía, aquí el balance total de esta cadena transportadora de electrones es que nosotros necesitamos un oxígeno, 4 protones de hidrógeno que van pasando, ¿no es cierto?, por aquí, más 4 electrones, nos da un total de 2 moléculas de agua, ¿ya? Y entonces, este es cada uno de los pasitos que van ustedes a tener a lo largo de esta cadena. ¿Para qué sirve la acumulación de protones en este lado de la membrana? Esto es el espacio intermembrana, esto es esto de aquí. Cada vez que los electrones van pasando, ¿no es cierto?, de un paso al otro, de un paso al otro, de una proteína a la otra, van perdiendo energía. Aquí, ¿no es cierto?, el aceptor final es del oxígeno, se forma, ¿no es cierto?, una molécula de agua. Y entonces, esta acumulación de protones de hidrógeno va a servirle como motor a esta proteína de aquí, que es la famosa ATP sintasa, y entonces el paso de estos protones a través de la proteína, ¿no es cierto?, hace que la proteína gire, se mueva, se genera energía cinética y entonces esa energía cinética acumulada sirve para fosforilar un ADP más una molécula de fosfato inorgánico en un ATP. Por cada protón de hidrógeno que va a ir pasando a través de la ATP sintasa, se genera una molécula de ATP. Y esto es lo que se conoce como el proceso de quimiósmosis. En conjunto, la cadena transportadora de electrones y la quimiósmosis forman lo que conocemos como fosforilación oxidativa, ¿ya? Habíamos mencionado en un inicio que teníamos otro tipo de fosforilación. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? Tamara, ¿te acuerdas cuál otra fosforilación había? Milena Enríquez, ¿te acuerdas? Vimos hace un ratito. ¿Quién se acuerda? Josué Cruz, ¿te acuerdas? Lo de la glucólisis. ¿Y cómo se llama este tipo de fosforilación? Oxidativa. No, esta es la oxidativa, ¿ya? Porque aquí, ¿no es cierto? El paso de electrones genera el gradiente de protones, por el cual, ¿no es cierto? Aquí el oxígeno más un protón de hidrógeno van a formar una molécula de agua y el paso de los electrones genera el gradiente para mover, ¿no es cierto?, la ATP sintasa y generar ATP. ¿Ya? Esta es una fosforilación catalizada por la transferencia de electrones, por eso se llama fosforilación oxidativa. Había otro tipo de fosforilación, ¿quién se acuerda? Colette, ¿te acuerdas?
No, profe, la verdad no recuerdo. La otra fosforilación se llamaba fosforilación a nivel de sustrato. Ustedes necesitaban de una enzima en donde el sustrato que cedía los electrones y el ADP tenían sitios activos en donde fijarse. Y la enzima lo que hacía era acercarles para que el grupo fosfato sea transferido del sustrato al ADP y que el ADP se convierta en ATP. Aquí, en cambio, tenemos, ¿no es cierto?, una transferencia de electrones, por eso hay una oxidación. Y entonces, en este caso, ¿no es cierto?, la fosforilación se da porque la transferencia de electrones sirve para proveer de energía para la catálisis del ATP. ¿Ya? Entonces, eso es lo último que nos falta ver. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? En el cuerpo, la molécula de ATP es la molécula que nos servía para hacer el famoso acople energético, ¿no es cierto? Nosotros, mediante la respiración celular, generamos ATP y ese ATP es utilizado por su hidrólisis, ¿no es cierto?, en ADP. Aquí la molécula de agua, ¿no es cierto?, va a partir al ATP en ADP más un fosfato inorgánico, liberando energía, y esta energía puede ser utilizada, ¿no es cierto?, para cualquier reacción que se necesite en el metabolismo, ¿ya? Entonces el agua va a venir a romper uno de los grupos, el grupo terminal fosfato que está aquí, ¿no es cierto?, y ese enlace al romperse libera energía que puede ser utilizada para reacciones que necesitan energía, reacciones endergónicas, ¿ya? Entonces, esta reacción de hidrólisis del ATP es una reacción exergónica porque libera energía, ¿ya? El ATP, como yo les mencioné al inicio, ¿no es cierto?, es en realidad un derivado de un nucleótido. El ATP es un derivado de la adenina, ¿no es cierto? Tenemos nosotros aquí el nucleótido de adenina, aquí está nuestro grupo, nuestra base nitrogenada, ¿no es cierto? Tenemos nosotros también asociada el azúcar de 5 carbonos, la ribosa, ¿no es cierto? Y aquí nosotros tenemos un grupo fosfato. Esta es la estructura primaria, ¿no es cierto?, de un nucleótido. Pero asociado a este grupo fosfato, nosotros vamos a tener 2 grupos fosfato más, y cada uno de estos grupos, estos enlaces entre el fósforo y el oxígeno, ¿no es cierto?, que se dan para unir los grupos fosfato, son enlaces altamente energéticos, ¿ya? Estos enlaces, como son altamente energéticos, son enlaces que se consideran como enlaces inestables, ¿no es cierto?, y buscan romperse a la menor posibilidad, a la menor oportunidad, perdón. Entonces, en este caso, la ruptura de estos enlaces es una ruptura exergónica, se libera energía, y esa energía liberada, ¿no es cierto?, por la ruptura de este enlace sirve para catalizar trabajo químico o para catalizar trabajo mecánico en el caso de los miocitos, o para también, ¿no es cierto?, llevar a cabo trabajo de transporte, como el caso de la bomba de sodio y potasio que mencionó Melanie, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando se habla de trabajo químico, es porque la transferencia del grupo fosfato, ¿no es cierto?, sirve para catalizar reacciones, ¿ya? Por eso en este caso hablamos de trabajo químico. También, ¿no es cierto?, hemos visto cuando vimos la estructura de la célula que cuando las proteínas motoras se fosforilan, se mueven a lo largo de los filamentos, ¿no es cierto?, del citoesqueleto, entonces ahí estamos catalizando trabajo mecánico. Y en este caso, en el transporte, ¿no es cierto?, al fosforilarse una proteína, nosotros activamos un portal dejando pasar compuestos de un lado a otro de una membrana, pero con inversión de energía. Entonces, estos 3 tipos de reacciones son reacciones endergónicas que necesitan de un aporte energético, y esa energía viene justamente de la hidrólisis del ATP en ADP, ¿ya? Entonces, si se rompe este primer enlace a partir del ATP, que es del adenosín trifosfato, porque tiene 3 grupos fosfato, vamos a obtener ADP. Y si es que este siguiente enlace también se rompe a partir del ADP, podemos tener un AMP, que es del adenosín monofosfato. Yo les mencioné, este es uno de los mensajeros secundarios más abundantes y comunes que existen en la célula. Y cuando está en esta forma de AMP,
tiende a tomar una forma cíclica, a replegarse sobre sí mismo y hablamos de la AMP cíclico, ¿ya? Por cada molécula de ATP que está presente en el cuerpo y libera energía, nosotros podemos obtener 7.3 kilocalorías por mol, ¿ya? Entonces, en este caso, esta es la cantidad de energía provista por el ATP en el cuerpo, en condiciones estándar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona este famoso proceso de quimiósmosis? ¿Ya? Una vez que los electrones han ido pasando por la cadena de electrones, ¿no es cierto? Han ido acumulando protones en el espacio intermembrana, ¿ya? Entonces, aquí en el espacio intermembrana hay una gran cantidad de protones de hidrógeno y estos protones de hidrógeno pueden pasar a través de esta enzima que está aquí que se llama la ATP sintasa, ¿ya? Ahora, la ATP sintasa es una molécula bien compleja y uno a veces cuando le ve así graficada intuitivamente, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Qué es lo que tú pensarías que rota aquí, Josué, cuando ves la molécula así? La Ali, proteína. ¿qué parte de la molécula piensas que sería la que rota? Así solo viendo el gráfico y ves que una parte de la proteína está embebida en la membrana. Su tallo. Ya, eso es lo que ocurre normalmente, pero si yo no hubiera sabido, yo hubiera pensado que la parte que está fija y que no se mueve es esta y que la que está libre es la que se mueve, pero en realidad es al revés. Por eso les hacía la pregunta, pero tal vez ustedes piensan distinto que yo. Ya, para mí es más intuitivo pensar que lo que está fijo en una membrana es lo que no se mueve, pero en realidad en el caso de la ATP sintasa, nosotros tenemos tres partes, ¿no es cierto? Tenemos una parte o porción F0 que se conoce que está embebida en la membrana. Esta parte de aquí es la parte que en realidad puede rotar y moverse. Después tenemos un tallo, ¿no es cierto? Y luego sí tenemos una cabeza catalítica, ¿ya? Esta parte del tallo y la cabeza catalítica en realidad no se mueven, son más bien fijas, ¿no es cierto? Y entonces la energía de la parte F0, que es la porción que rota, ¿no es cierto? Es transferida por un conjunto de proteínas que conectan al rotor con la cabeza catalítica, ¿no es cierto? Y entonces esta energía transferida acá a la cabeza catalítica sirve para fosforilar el ADP más un fosfato inorgánico en ATP. Entonces, por cada protón de hidrógeno que pasa a través del rotor, este da una vuelta y esa energía es suficiente para fosforilar el ATP. ¿Ya? Entonces, la cantidad de energía que nosotros vamos a obtener va a depender de la concentración, ¿no es cierto? De la cantidad de protones de hidrógeno que estamos acumulando en el espacio intermembrana. Entonces, en conjunto, esta ATP sintasa funciona como una microturbina. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos calcular el balance energético de la respiración celular gracias, ¿no es cierto?, al uso de una molécula de glucosa. Entonces, aquí sí necesito que ustedes se acuerden todos los procesos de los que hemos ido hablando en estas dos clases, ¿ya? Hemos visto que todo el proceso de respiración celular está compuesto por la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y ahorita acabamos de ver que por el proceso de fosforilación oxidativa también generamos ATP, ¿ya? Entonces, de la glucólisis, nosotros terminamos, ¿no es cierto? Con 2 ATPs, que era el balance positivo, más por cada molécula de glucosa, 2 NADH, ¿no es cierto? A partir de esta molécula de 6 carbones, nosotros obteníamos 2 moléculas de piruvato. Y de la oxidación del piruvato, nosotros ya obteníamos también 2 moléculas de NADH, ¿no es cierto? Una por cada molécula de piruvato. Cada una de las moléculas de piruvato ingresaba al ciclo de Krebs. Cada una producía 3 NADHs, un FDH2, ¿no es cierto? Si multiplicamos eso por las 2 moléculas de piruvato, tenemos nosotros al final del ciclo de Krebs
6 NADHs y 2 de FADH2. Ahora, el NADH, ¿no es cierto? Tanto el que obtuvimos de la glucólisis o de la oxidación del piruvato del ciclo de Krebs, se acumulan al interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y tienen la capacidad de ceder electrones a la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Entonces, por cada NADH que va pasando por aquí, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir acumulando protones en el espacio intermembrana, y al acumular estos protones por el espacio intermembrana, ¿no es cierto? Yo también tengo moléculas de ATP, porque entonces se genera, ¿no es cierto?, aquí un gradiente de protones y este es utilizado para fosforilar el ATP. Entonces, en teoría, ¿no es cierto?, en la glucólisis generamos un ATP. Del ciclo de Krebs también aquí, ¿se acuerdan? En el pasito este de fosforilación a nivel de sustrato también generábamos otro ATP, uno por cada molécula de piruvato, entonces aquí tenemos 2 ATPs más, ¿ya? Tenemos 2 ATPs generados por fosforilación a nivel de sustrato. El que está de aquí, de la glucólisis, también era fosforilación a nivel de sustrato. Pero a partir de todos los NADHs que se han ido produciendo a lo largo de todo este proceso, nosotros vamos a obtener ATPs por fosforilación oxidativa, aquí, usando la ATP sintasa, ¿ya? Entonces, aquí, a partir de estos 2 NADH primeros, yo obtengo 6 moléculas de ATP. A partir de estos 2 NADHs de la oxidación del piruvato, obtengo 6 ATPs más. A partir de estos 6 NADHs que son producto del ciclo de Krebs, obtengo 18 ATPs. Y a partir de estos 2 FADH2, yo obtengo 4 ATPs. En total de todo el proceso, yo obtengo un total teórico de 38 ATPs. Esto es un número que se da siempre en el caso de las bacterias, pero en eucariotes el proceso neto genera 36 ATPs. ¿Por qué sería inferior el número en bacterias que en eucariotes? ¿Por qué sería inferior el número en eucariotes que en bacterias? ¿A alguien se le ocurre? Ariel, ¿tú qué opinas? Se murió. Mateo. ¿Por qué se genera menos ATP en un eucariote que en una bacteria? Ágata. Podría ser porque las bacterias tienen que cumplir todas sus funciones vitales ahí mismo, entonces necesitan más energía, pero las células funcionan como un complejo de bastantes células y eso hace como que en conjunto, y por eso sería como que poquito de cada una igual va a ayudar a cumplir las funciones. Tienes una pista, pero no es exactamente eso. Y les podría mandar un meme para hacerles más gráfico esto. Pero en realidad sí es de esa la razón. O sea, entre eucariotes y procariotes la diferencia es que hay justamente esta compartimentalización en membranas, ¿no es cierto? Entonces, en las bacterias todo este proceso ocurre en el citoplasma. En los eucariotes este proceso ocurre en la mitocondria. Entonces, de hecho, hay veces en los que la célula eucariote sí invierte energía para ingresar el piruvato hacia la mitocondria. A veces ahí se necesita un poquito de energía, entonces potencialmente se puede perder un poco de ATPs. Se puede también perder protones de hidrógeno, porque a veces los protones de hidrógeno, como ustedes están viendo, son parte de todos los procesos de oxidorreducción en la célula, ¿no es cierto? Entonces, esos protones de hidrógeno, antes de que puedan ser ingresados al espacio intermembrana en la mitocondria, pueden ser utilizados en otras reacciones. Por ejemplo, en el caso de las plantas, estos protones son incorporados en otras fases del proceso de fotosíntesis. Ya, entonces, en los eucariotes, en realidad, el número real de ATPs que se genera es más o menos de 30 por cada molécula de glucosa, porque los protones, como además la membrana interna de la mitocondria es permeable, pueden regresarse hacia el interior de la membrana
También pueden salir para ser utilizados por otros procesos. Y entonces ya yo les dije que la cantidad de ATP que se genera aquí va a depender de la concentración de protones de hidrógeno que está aquí. Entonces, si los protones se fugan o son utilizados en otras cosas, obviamente ya no pasan tanto a través de la ATP sintasa. Entonces, se produce ya en la práctica menos ATP, ¿ya? Entonces, por el proceso de quimiosmosis, para que ustedes sepan de dónde vienen estos números, por cada NADH, ¿no es cierto? Los electrones pasan por 3 proteínas distintas y activan entonces 3 veces, ¿no es cierto?, el paso de protones. Entonces, por cada molécula de NADH, yo acumulo un protón de hidrógeno aquí. Entonces, por cada NADH en total, yo acumulo 3 protones de hidrógeno y entonces eso me genera 3 ATPs por cada NADH. Como el FADH2 no ingresa directamente por aquí, sino que ingresa por este paso intermedio, ¿no es cierto? Activa solamente esta proteína y esta proteína, ¿se acuerdan? Entonces, por cada FADH, yo solamente activo el paso de 2 protones de hidrógeno. Entonces, por cada NADH yo tengo 2 ATPs. Si yo genero 2 FADHs al final, ¿no es cierto? Va a ser 2 por 2 igual 4. Si yo genero en total 6 ATPs, 6 por 3, 18. ¿Ya? Ahí sí ya me entiendes de dónde vienen esos números. No, se perdieron, murieron, hicieron cortocircuito toditos. Ya. Todo está en los números. En este primer paso teníamos de balance neto positivo 2 ATPs, pero para pasar de acá a acá, generé también 2 NADHs. De la oxidación del piruvato también obtuve 2 NADHs. Del ciclo de Krebs en total obtuve 6 NADHs, 3 por cada piruvato que activó el ciclo, y también obtuve 2 FADHs, 1 por cada piruvato, ¿no es cierto? Hasta aquí están clarísimos. ¿Ya? De ahí, ¿cómo sé cuántos ATPs genero a partir del NADH y cuántos ATPs genero a partir del FADH2? Yo tengo que ver en qué paso de la cadena transportadora de electrones cada uno de estos compuestos cede electrones. Entonces vimos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? En 2 diapositivas antes, 3 diapositivas, 4. Acá. El NADH, ¿no es cierto?, pasa por todos los complejos, por el 1, por el 2, ¿no es cierto?, por el 3, por el 4. Activa una bomba de protones, 2 bombas de protones, 3 bombas de protones. Entonces, por cada NADH hay un protón que ingresa acá, entonces en total ingresan 3 protones al espacio intermembrana. El FADH2 no tiene electrones que pueden ser captados por el complejo 1, sino que directamente les va a ceder los electrones a la ubiquinona, ¿se acuerdan que llevaba acá? Entonces, por cada FADH se ingresan solamente 2 protones de hidrógeno. Cada protón de hidrógeno activa una vez a la ATP sintasa, entonces por cada hidrógeno yo genero un ATP. Entonces, por el NADH genero un ATP, 2 ATPs, 3 ATPs. Por el FADH genero solamente un ATP, 2 ATPs. De ahí vienen los números. ¿Ahí estamos claros? Ya. Ya son las 11. Entonces, si yo multiplico, ¿no es cierto?, eso por la cantidad de NADHs que voy recogiendo, yo del primer paso tengo 2 ATPs, de aquí 6, de aquí 6, de aquí 2, de aquí 18, de aquí 4, sumo todo y me da 38. ¿Ya? Pero en eucariotes, como yo necesito energía para ingresar el piruvato al interior de la mitocondria, gasto 2. Y también yo necesito energía provenientes de los protones de hidrógeno para otras cosas y los protones de hidrógeno se pueden escapar y entonces en la práctica de cada molécula de glucosa yo obtengo más o menos 30 ATPs en caso de los eucariotes, ¿ya? Vamos a dejar esto aquí. El día jueves ustedes van a hacer un cuestionario chiquito sobre
reproducción celular, ¿ya? Entonces tienen que repasar eso para el día jueves y el día de mañana nos vemos con la mitad de ustedes en el laboratorio 310, ¿ya? Listo, chicos. Nos vemos mañana entonces. Dime, Miguel. Profe, le quería decir que no acabo activando para el deber de pedigrí de esa actividad que hicimos la anterior semana. Sí, les activé, pero les activé como a la 1 de la mañana, que fue la hora en la que me pude volver a sentar a hacer cosas porque mi hija no se dormía. Ahorita ya está activo. Déjame Ya. ver. Muy bien. Yo sí le activé, espérame, verás, porque Agatha me dijo que además tenían configurado para subir por grupo y que estaba medio raro, ¿no es cierto? Entonces, Profe, yo ahorita sí- revisé ayer y no permitía subir. O sea, está activado para el viernes, pero a mí no me permite subir. eso les digo que hice esto como a la 1 de la mañana. Entonces, no sé cuándo ingresaste ayer, pero yo entré hoy a la 1 de la mañana. Entonces, eh, ahorita ya está puesto a entregar desde el 9 de noviembre hasta el 20 de noviembre y ya está configurado para que solamente configuración por grupo, no. Entonces ahorita ya deben poder subir. ¿Ya? Están viendo Ok. mi pantalla, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahorita sí ya deberían poder subir. No se olviden de ponerme los nombres de las personas del grupo. Listo, chicos. Nos vemos mañana entonces con algunos de ustedes. Nosotros nos vemos el jueves. Que vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias.